Bien, muchachos, ustedes ya saben la capacidad ya te lo reenvío entonces, Alexander. Ya ustedes saben la capacidad de decir cuáles serían las fórmulas para calcular esta tabla. Si se dirigen un poco más a las filas debajo de la tabla, están las leyendas donde explican cómo hacer el cálculo para las columnas que están vacías. Veamos acá. Por ejemplo, nos dice crea una fórmula en la celda C5 que calcule el dinero obtenido por los libros vendidos para cada uno de los vendedores. Eso se hace multiplicando los libros vendidos por el precio unitario. ¿Cuáles son los libros vendidos? Miren, esto, una cantidad, ¿cierto? Acá están dándonos los nombres de unos vendedores, acá nos están diciendo la cantidad de libros vendidos. Y nos habla de un segundo valor, que es el precio unitario. Entonces podemos ver que al parecer es el mismo precio para todos los libros, todos valen igual, ¿sí? Lo único que está variando es la cantidad. Y tenemos el precio unitario por este lado acá en la celda E3. Entonces, yo les entregué a ustedes esto ya resuelto aquí, eso era lo que no quería. Pero por favor, borren esto que está aquí porque eso es lo que tenemos que hacer precisamente. Bórrenlo y ya lo vamos a calcular. Qué pena ahí, la C. Vamos a borrarla. Ya te lo reenvié, Alexander. Me confirman, por favor, si ya tienen el archivo y me borran esas primeras fórmulas que no deberían estar ahí. Tanto que revisé que no les llegara resuelto y se me pasó de pedacito. Listo, profe, ya lo borré personalmente. Sí, para que lo analicemos, porque necesito que quede claro el tema de las celdas fijas. Repito, vamos primero a trabajar lo que son celdas fijas y posterior a ello las funciones de contar. Entonces, dinero obtenido por los libros vendidos. ¿Cuál serían? Nos dicen que es una multiplicación entre libros vendidos y precio unitario. ¿Cómo quedaría Jessica Orellán? ¿Cómo quedaría la fórmula? Profe, es que hoy no estoy en el computador, entonces estoy pendiente de la clase, pero no. Por eso, pero dime porque ya tú puedes, sin necesidad de estar haciéndolo, tú estás viendo en dónde está la cantidad, que es la celda B5. ¿Dónde está el precio? En la celda E3. Entonces necesito que me digas cómo hago esa multiplicación de esos dos valores acá. Eso ya lo puedes hacer sin necesidad, o sea, de indicármelo sin necesidad de estar haciéndolo. ¿Cómo quedaría la fórmula ahí? Para calcular el valor de cada libro. Nos están diciendo, vamos a leer nuevamente acá abajo. Dice que para calcular el dinero obtenido, que es lo que nosotros estamos calculando, debemos multiplicar libros vendidos, que es esta cantidad que me están dando acá en la columna B, por B5, el precio sí, señora. unitario, que es este que está acá en la celda E3. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Entonces quedaría igual de la celda E3 por B5. Bien. ¿Listo? Igual, esta perdón. Entonces, Y deslizamos. ajá, y pasa esto, que en vez de calcularnos nos está dando primero un error que dice numeral valor. ¿Recuerdan qué significa el error numeral valor? Ya se los había contado antes. ¿Qué quiere decir el error numeral valor? Miremos la fórmula que tiene.
esa celda. A ver, ¿qué otro compañero recuerda qué significa numeral valor? Miren, ahí les estoy mostrando la fórmula para que Error vean. en la fórmula, profe. Sí, hay una, no, la fórmula no está errada, Lo porque que es una pasa es que multiplicación. ahí se baja luego a E4, E5, E6, si uno lo va pasando, entonces sale error porque salen letras, no números. Exacto. Porque mira que donde, ahí específicamente donde nos está diciendo numeral valor, está esa fórmula que estamos viendo ahí en este momento, que es la multiplicación de E4. ¿Y quién es E4? Una celda que tiene una frase sueldo bruto por B6. Entonces les decía, no es que esté errada la fórmula, esta es mal el contenido de esas celdas a las que están haciendo referencia. Porque la celda E4, porfa, cerremos micrófono. La celda E4 es donde está un texto. Bien, entonces por eso nos está dando error. Recordemos que este error numeral valor significa que usted está haciendo una operación matemática con celdas que contienen texto. Por eso dice así. Y los demás nos muestran un guioncito que significa 0. Cuando ustedes vean así es que significa que el cálculo que hizo dio como resultado 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta, miremos, está multiplicando E5. ¿Y quién es E5? En este momento una celda vacía. Y como es una multiplicación 50 por una celda vacía, él la toma como un 0, las celdas vacías, y todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. ¿Bien? Entonces, por eso de ahí en adelante nos dieron 0. ¿Qué estamos viendo? El ejercicio nos decía, es la multiplicación de las cantidades por ese precio unitario. Ya sabemos que todos los libros valen igual, 170 pesos. Ahora, para la siguiente, en vez de multiplicarlo por 170, lo que hace es que él siga aumentando. Porque, muchachos, cuando nosotros hacemos el arrastre, Excel por defecto trabaja con algo que se llama referencias relativas, o sea, que ellas aumenten, que crezcan. Por eso acá dice B5, perdón, E3, y en la siguiente dice E4, y en la siguiente E5 y así sucesivamente, ¿sí? Ella va incrementando la referencia a la celda. Nosotros Profe, para... entonces, Dime. disculpe, profe, entonces se colocaría igual la celda B5 por 170, enter. Puede ser una solución, Jessica, puede ser una solución, pero como nosotros tenemos una celda que contiene el valor, probablemente lo hicieron con el objetivo que en algún momento ese precio pueda variar y entonces automáticamente se actualicen estos valores. ¿Qué pasa si tú amarras a que la fórmula siempre haga referencia al número 170, que si varía el valor, ella no se va a poder actualizar porque es un valor constante? Ajá. Entonces hay que tener presente eso. Si tenemos una celda que contiene el valor y necesitamos hacer siempre referencia a ella, ahí es donde entra el concepto de celdas fijas. Bien, tú necesitas que siempre haga referencia a la celda E3, porque es una celda fija. Bien, ¿cómo se hace eso? Entonces Señora, voy a darle acá a suprimir y vamos a hacerlo otra vez. Igual la cantidad, pregunto, para cuando yo arrastre, ¿necesito que la siguiente fórmula siga siendo B5 o ya tiene que ser B6? B6. Ok, B6. entonces esa es una referencia que necesitamos que crezca, que incremente, ¿cierto? Sí, señora. Esa la dejamos así, porque ya sabemos que esa forma que tiene ahí es la que por defecto incrementa. Ahora, el siguiente valor o celda es la celda E3. ¿Esa tiene que incrementar o debe quedar ahí fija? Debe quedar fija. Ok, ¿y cómo le vamos a dar la forma fija? Simplemente, por ejemplo, presionan la tecla F4. F4, allá arriba en el teclado tienen F1, F2, F3. Bueno, van a presionar F4. Miren, yo la voy a presionar y observen cómo automáticamente
la referencia a la celda ahora tiene un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. Eso significa que ha quedado fijada. Si ustedes lo presionan más de una vez, entonces miren, lo voy a presionar, ya comienza a cambiar la forma de esa referencia. Ya el signo pesos está antes de la fila. ¿Qué significa el signo pesos? Que ese va a quedar fijo. Entonces, cuando está así, como lo estamos viendo en este momento, lo que nos está indicando es que por más que se arrastre hacia abajo, siempre va a estar en la fila 3. Pero sí hay la probabilidad de que aumente o disminuya las columnas, ¿sí? Puede pasar hasta F, G, H o puede pasar a D, S, B, ¿sí? Eso porque solo está fijo el número de la fila. Si le vuelvo a dar F, entonces nos da F4, nos da esta forma. Donde está fijo es la columna, o sea que por más que yo arrastre a la izquierda o a la derecha, él no se va a salir de la columna E. Y por último, está la forma normal, que es la referencia relativa, y esta que es la referencia absoluta. Nosotros, pues, nos es más común el término celda fija, y es que tenga un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. Si ustedes, allá por ejemplo, hay unos teclados que presionan F4 y no les sale eso, sino que de pronto les alza por allá el volumen o les aumenta el brillo de la pantalla, ¿sí? Está programada para otras acciones en el equipo. ¿Cómo hacen para que funcione con esto que estamos esperando y es que cambie la referencia? De pronto es que ese teclado debe estar acompañado de la tecla FN, una que está al ladito de control, ahí en la parte izquierda. La parte izquierda abajo del teclado. A los que no les haya salido, a los que cuando presionaron F4 les cambió la referencia, no tienen que acompañarla de ninguna otra. Y si definitivamente no les sale con F4, entonces como ustedes saben ya necesito que sea fija, bueno, entonces puedo escribir signo pesos, yo sé que es la celda E, signo pesos, el 3 que corresponde a la celda, entonces E3. Sí, o sea, se puede escribir, muchachos. Lo que ustedes tienen que tener claro es que si va a ser fija, tienen que colocarle el signo pesos antes de la letra y el signo pesos antes del número. ¿Alguna duda ahí? No, señora. Bien. Ahora, miren que cuando le doy Enter, efectivamente nos va a dar 17 porque de eso no teníamos duda, 17.000. De eso no teníamos duda desde el principio. El primer resultado nos dio correcto. El problema era cuando arrastrábamos. Entonces, acá estoy arrastrando y ya estoy obteniendo unos valores. Veamos si es cierto. Por ejemplo, esta está multiplicando B6. Efectivamente, yo necesito que multiplique 200 por E3. Y E3, o sea, se está manteniendo la celda E3. ¿Bien? La siguiente, 50 por 170. Miren, B7, que es donde está el 50, por E3. Y así lo está haciendo, o sea, ya ahora sí está haciendo el cálculo que necesitaba. La idea de haber cometido el error inicialmente para luego corregirlo era para que notaran esa necesidad. Pero quiero aclarar que no es necesario que ustedes primero lo hagan de manera errada para luego corregir. De hecho, no tienen que hacer ningún cálculo para ustedes identificar que necesitan celdas, van a necesitar celdas fijas en las fórmulas. Eso con el mero diseño de la tabla ustedes lo van a identificar. Entonces, voy a darle aquí un colorcito a esta parte con el siguiente propósito. Esto que yo acabo de colocar en color amarillo va a ser la sección de cálculo. O sea, miren que todo lo que son fórmulas están dentro de lo que yo tengo que calcular, están dentro de esta sección amarilla. Quiere decir que todo lo que esté dentro de esa sección amarilla, los valores que me proporcionan como entrada, van a ser celdas relativas, o sea, celdas que incrementan. Por eso es que veíamos que las cantidades que están en la columna B siempre crecieron, ¿sí? Miren, B5, la siguiente pues B6, B7 y así sucesivamente. ¿Bien? Esas crecieron. Ahora, las que están externas a ellas, y le voy a colocar otro colorcito a esa sección, voy a ponerle verde, que están ahí pegaditas, pero la verdad están externas a esta sección que es como el área de cálculo, ¿sí? A la que coloqué de color amarillo. Esas
cuando las vaya a necesitar van a ser las celdas fijas, esas que tienen esta forma, signos pesos antes de la letra, signos pesos antes del número. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? A ustedes le entregan una tabla y lo primero que ustedes tienen es que observar. Y dependiendo del diseño, ya ustedes van allá mentalizando que aquellas celdas que están fuera de esa área de cálculo donde están las columnas, donde, de los valores que se van a calcular, esos valores externos son los que van a ser fijos. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, señora, entendido correctamente, profe, una preguntita. Esa celda fija, o sea, sea independientemente de la operación, llaves de suma, resta, multiplicación, no importa, ¿sí? Sí, no importa. Incluso en una función también puedes incluir una celda fija. Lo que tienes que tener claro son las dos cositas. Una, que si está externa a la tabla de cálculo, es probable que esa celda sea una celda fija. Y lo segundo, que para que sea fija debe tener el signo pesos antes de la letra y el signo pesos antes del número. Eso es todo. Listo, sí. Bien, entonces, comisión por ventas. Vamos a ver qué nos dice cómo se calcula eso. La comisión por venta es calcular el 12% del dinero obtenido por los libros vendidos. ¿Y cuál es el dinero obtenido? Ah, ok, mira, o sea, valores que están dentro del área amarilla. O sea que esos van a ser celdas que crecen, ¿cierto? Celdas relativas. ¿Quién me recuerda cómo se calcula la comisión? Me están diciendo que es del 12%. De 5 por el Buenos días, 12%, profesora. profe. Sería igual Sí. la celda C5 por el 12%. Ok, sí, ya habíamos hablado que cuando encontramos porcentajes siempre va a ser una multiplicación. Y como aquí no nos están pidiendo hallar el total final, sino el equivalente al 12% de ese valor que es el dinero obtenido, entonces solo es la multiplicación. Y arrastramos y ya estamos encontrando ahí el valor correspondiente. Bueno, ahora, ¿qué será sueldo bruto? Vamos a mirar. Dice que es la suma del sueldo base, que lo vamos a encontrar en la celda B3, y la comisión de cada vendedor. O sea, miren, todos estos vendedores, todos tienen un salario básico, que es de 1.500 pesos. Y la variedad va a ser de acuerdo a la comisión que se haya calculado. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de esta fórmula? ¿Cómo quedaría ahí? Ahí sería igual es 5, no, perdón, igual de 5 más la celda fija que sería B3. Ya me dijiste que era fija, entonces le doy esta forma, ¿cierto? Sí, señora. Sí, bueno. Aquí porque estamos usando colores, no es que vayan a encontrarlas con colores, es una forma acá de identificarlas. Pero ya saben, toda celda que está fuera de esa área donde se está haciendo el cálculo, siempre van a ser celdas fijas. Gracias, Jessica. Entonces arrastramos acá y ya vemos que Benito Pérez va a tener, aquí dice sueldo bruto, ¿por qué? Porque todavía este no es el valor que él va a recibir. Aquí ahora sigue un impuesto, pero por ahora lo lleva en 3.540. Y los demás, pues ahí están los valores. Veamos qué es el impuesto. Dice que el impuesto es el 2.5% del sueldo bruto. De este valor hay que sacarle el 2.5%. Es un porcentaje, o sea que es la multiplicación de esto por el porcentaje que nos están dando. 2,5. Recuerden que como es decimal es con coma, no le van a poner punto. 2,5%. Bien, y ahí tenemos el impuesto. Ahora bien, como ya sabemos es un impuesto, entonces ¿cómo se calcularía el valor del salario de lo que finalmente va a recibir cada empleado, cada vendedor?
Dice que el sueldo neto es la diferencia entre el sueldo bruto e impuesto. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente, sueldo bruto e impuesto. Entonces sería la E5 menos, Igual. sí, perdón, igual a E5 menos, estamos hablando de diferencia de F5. Ok, gracias. Entonces, mírenlo, ahí está. Y observemos que como ambos valores están dentro de esa zona de cálculo, dentro de esta zona amarilla, no necesitan ser celdas fijas, ¿cierto? Entonces, damos Enter y arrastramos. Y ahora sí sabemos, Benito Pérez va a tener una ganancia, un salario de 3.452. Y aquí está el de Josefina y de los demás. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señora. Profe, yo no le entendí muy bien el sueldo bruto. El sueldo bruto era, mira que ya calculamos una comisión. Recuerda que las comisiones son para los vendedores. Eso siempre es algo que tienen beneficio a los vendedores, sobre todo las empresas que trabajan por metas, que impulsan a que, o sea, es una estrategia para que el vendedor se esmere más. Sí, le colocan una meta. Si haces tanta cantidad de ventas, entonces vas a tener una comisión de esas ventas. Entonces, con eso el vendedor se exige más a sí mismo. Bien. Entonces, las comisiones, en este caso, para este ejercicio, dice que es el 12% de la venta que hizo cada vendedor. Y ahora, pero 2.040 pesos sería muy poquito el salario de ese vendedor. Entonces, le tienen un salario base, un salario básico. A ese salario básico le están sumando el valor de la comisión. Entonces, de ahí salió el sueldo bruto. Bien, Dana Iris. Sí, profe. ¿Te queda claro también por qué aquí la celda B3 tiene esta forma? ¿Me confirmas, Dana Iris, por qué tiene esa forma la celda B3? Para que cambie el resto. ¿Para qué? Para que cambie el resto del resto de valores. No. Para que esté fija, para que siempre que vaya a sumar, le sume la celda B3 o le sume los 1.500. Porque es que necesitamos que la celda sea fija, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está fuera del área de cálculo. Bueno. Acá ya conclusión. ¿Cómo saber que necesito una celda fija? Siempre que esté externa a esa tabla donde estoy haciendo los cálculos. ¿Cómo hago que sea fija? Sencillamente le coloco el signo pesos antes de la letra y el signo pesos antes del número. Si se me olvida cuál es la tecla que me permite hacer ese cambio de referencia, que es la F4, entonces lo puedo escribir. ¿Bien? Pero eso es lo que debo tener en cuenta, que la referencia a la celda debe tener el signo pesos antes de la letra y el antes del número, para que sea fijo. Profe, una pregunta, y si por lo menos no hablan de monedas, sino de unidades. No importa, Rebeca, depende, o sea, depende de la operación que estés haciendo. Incluso puedes estar haciendo una operación con texto, pero que sea siempre esa referencia a esa celda, tú debes fijarla. A ver, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer un cálculo de una nómina de empleados, por ejemplo, o han apoyado a una empresa en esa parte de nómina. ¿Hay alguien aquí de los que están conectados que haya tenido esa experiencia? Buenos días, habla con Ivonne Hola, Ungari. Ivonne. Sí, señora. Yo tuve esa experiencia en recursos humanos. Ok. Entonces, anualmente, lo que es el salario mínimo legal vigente
y el auxilio de transporte varían, ¿cierto? Sí, señora. O sea, el salario mínimo y transporte pues siempre va a ser fijo para los... O sea, durante los 12 meses se mantiene el valor, pero cada 1 de enero ese valor cambia, ¿cierto? Entonces Exacto. vamos a hablar de una empresa que mantiene su formato de nómina, su tabla de nómina, simplemente lo que hace es actualizar esos dos valores que son los que varían. Exacto. Entonces habrá una zona, por ejemplo acá donde estén los nombres de los empleados y acá entonces el desglose de los valores de tanto las adiciones como las restas que se le hacen a cada empleado, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es la seguridad social, cuál es lo que ellos tienen que descontarle de salud, de pensión, porque un empleado tiene que aportar el 4%, calcular si tiene derecho a un auxilio de transporte, si tiene horas extras, en fin. Entonces, habrá una tabla acá que tendrán esos valores comunes y que podrán calcular el valor para cada uno. Pero acá externo estaría lo que es el salario mínimo legal vigente, el valor del auxilio de transporte que se defina para cada año. ¿Sí? Entonces, Milena, silencia un poco el micrófono, por favor. Entonces, cuando necesitan hacer ese cálculo, no pueden amarrar al valores del año 2021 el salario mínimo, sino que toca hacer referencia a esa celda que está fuera del área donde se están haciendo los cálculos. Entonces, eso va a ser una celda fija. Quien calcula la nómina de manera automatizada, o sea, usando todo lo que son las funciones de Excel, sabe que eso se debe hacer así. Voy a ver si yo tengo acá en mis archivos, creo tener, ya buscarla, un ejemplo de nómina. Claro está que eso no es una nómina real, ¿no? Es un ejercicio que hice por allá con un grupo. Vamos a ver si la tengo. Por acá encontré algo, vamos a ver si esta nos sirve. No, pero es que esa no está completa. Los muchachos no completan los... Esos eran unos proyectos que ellos estaban trabajando. Instru, yo tengo unas nóminas, si quieres se las facilito. Quiero mostrarle unas acá que tengo de unos niños que trabajaron en... Parece que es esta. Vamos a ver si sale. Bueno, vamos a compartirla. Ya encontré una, gracias. Quiero ahora, porque como fue un proyecto que ellos trabajaron durante semanas, entonces quiero mostrarles la última versión que ellos hicieron. 1 de noviembre, dice acá. Será esta. Parece que es esta. Bueno, voy a compartirles un momento. No recuerdo si este ejercicio está terminado. Sé que no es la última versión porque ellos después ya le hicieron la parte de maquillaje. Entonces, miren, acá está la nómina. Voy a bajarle el zoom. Estos son unos chicos del año pasado, en grado 11. Esto lo achiqué mucho. Entonces, aquí está lo que sería el resultado final de la nómina, que finalmente es lo que se imprime. ¿Bien? Entonces, aquí están, miren, aquí, por ejemplo, acá es donde se están haciendo la variación de cálculo mes a mes o quincena a quincena, según cómo se pague en la empresa. Esta es como la zona de cálculo, ¿cierto? Externo a ellos está el salario mínimo, el auxilio de transporte y otros temas acá
que se deben tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que se refiere a los pagos que debe hacer el empleador. Entonces aquí está todo lo del aporte. Miren que para de acuerdo a los empleados que tiene acá registrado, tiene solo 4. Entonces eso equivale a pensión 1.346.928. Y así. Pero más que mostrarles eso, quiero mostrarles esta partecita de acá. Claro está que esto, como está tiene bastante programación, pues de pronto, miren, salario básico, miren la fórmula que tiene ahí. Esto lo hicieron los chicos, obviamente con mi acompañamiento, pero ahí ellos están buscando cuál es el salario básico, porque Ludovina Herrera Funes es una empleada que está registrada en este libro. O sea, esto es como una base de datos finalmente. Acá, mira, aquí está Ludovina y el salario de Ludovina es 1.800.000 de acuerdo a esta tabla. Si yo me voy allá donde dice nómina, ese es el valor que me está trayendo. Ahora, lo que va a variar es que dice que yo solamente tengo 2 días de labores. Entonces, eso equivale a 120.000 pesos. Y de ahí estarían los demás cálculos. Ellos no alcanzaron a hacer el cálculo de horas extras. Aquí les quedó pendiente, o será que es que yo no hay horas extras registradas. Entonces, no es que les haya quedado pendiente, sino que no están calculadas. Miren, por eso les decía que esa no es la última versión. El auxilio de transporte, entonces ellos miran si, de acuerdo a ese auxilio de transporte para el año 2020, porque recuerden que esto es del año pasado, decía que el auxilio de transporte era de 102.854, pero ¿quiénes tienen derecho a esto? A quienes devengan hasta 2 salarios mínimos, o sea, este valor multiplicado por 2. Y como esta persona está contratada por 1.800.000, pues no tiene derecho a ese salario mínimo. Entonces, por eso le quedó en 0. ¿Cuál es el total de vengados? 120.000. De esos 120.000 hay que descontarle el 4%, que equivale a los 2 días de labores. Entonces, por eso son 4.800 acá y 4.800 a este lado, tanto de salud como de pensión. Esta persona no está obligada a hacer el aporte del 1% o dependiendo de su salario, que es los que ganan de 4 salarios en adelante deben hacer un aporte que le llaman Fondo de Solidaridad Pensional. Y miren la pequeña fórmula que hubo que hacer en esta parte, ¿sí? Para hacer toda esa comparación, porque como es una tabla que tiene una variación, dice, comienza en 1, luego sigue los que ganan, creo que son de 4 a 6 salarios, tienen que hacer un aporte de, mira, aquí el primero de los que ganan 4 salarios, y entonces le sacan el 1% de ese total de vengado, eso sí, restándole el auxilio de transporte. Y los que ganan hasta 16 salarios, perdón, entonces mínimos legales vigentes, entonces ya es un aporte del acá está, del 1,2 creo que es. Sí, mírenlo ahí como va, miren, 1,2, o ahí va incrementando, 1,4, 1,8, 1,6, ahí ya recordé, va de 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 y 2. Ese es el máximo. ¿Sí? Entonces, para poder calcular esa variación, que son 4 valores diferentes de porcentaje, entonces hubo que hacer toda esta fórmula. Ya lo de la retención en la fuente no la calculamos porque eso ya es más del contador. Y acá finalmente, ¿cuánto sería lo que se le va a descontar por esos 2 días de trabajo que hasta el momento van 120.000? Hay que restarle 9.600. Y finalmente, esa empleada Ludovina, o sea, yo, por los 2 días de labores, voy a recibir 110.400. ¿Bien? ¿Por qué 2 días de labores? Bueno, ahí estamos haciendo, de pronto es que ella comenzó en los 2 últimos días del mes a laburar, entró a la empresa y por eso es que le quedó así solo 2 días de labores. Pero que le quería era mostrar eso. Ahora miren tan chévere esta parte de acá. Por ejemplo, voy a limpiar. Miren, le di limpiar y automáticamente me dejó en blanco el formulario. Les voy a decirle que vamos a registrar una cédula, el número de documento. Miren, yo le voy a dar, ni siquiera voy a darle clic, voy a darle, le he dado la tecla Tab y miren cómo automáticamente pasó a esa otra celda donde me está pidiendo el número de documento. Vamos a colocar
una cédula cualquiera, me la estoy inventando. Carlos, apellido Gómez. Con TAT estoy pasando de un lado a otro. Carlos a Hotmail. Teléfono cualquiera. Dirección. Cargo, no sé, vamos a decir que es el gerente. Y el salario básico del gerente, vamos a decir que es de 4,200. Y acá el muchacho también le dio la opción de poder elegir un horario. ¿Por qué? Aunque esto no está aplicado porque él no alcanzó a calcular las horas extras, ese era el propósito de elegir la jornada. Vamos a decir que y le damos guardar. ¿Sí? Entonces, observen. Yo le di guardar allá en una hoja que se llamaba registro y miren dónde me dejó ahora, en una que se llama base de datos. Y si yo reviso, aquí está Carlos. ¿Bien? Ahora vayamos a nómina. Y entonces miren dónde está el señor Carlos Gómez. ¿Cuántos días trabajó? Vamos a decirle que trabajó los 30 días del mes, que esto es que se liquida mes a mes. Entonces, ahí le está diciendo, el salario de vengado son 4.200.000. Acá están las deducciones. De salud le vamos a descontar 168, que equivale al 4% de este salario de vengado. No tiene derecho a auxilio de transporte porque no cumple con la regla. Acá está la pensión, acá está el fondo de solidaridad. Tiene que aportar el 1% porque gana hasta 4 salarios mínimos. Perdón, de 4 a 15 salarios mínimos. Y entonces le da un total de 378.000 pesos a deducir. Eso no sabemos si tenga que hacer retención en la cuenta, vamos a suponer que no. Y entonces 378.000, que sería lo que es salud, pensión y fondo de solidaridad. Y finalmente, aunque fue contratado por 4.200.000, al aplicarle las deducciones, ese gerente va a recibir 3.822.000. Ahí lo hemos liquidado para Carlos y cada uno de los vendedores que ahí están, de los empleados que están registrados. Pero acá hay algo chévere y es que acá me está diciendo, yo digo calcular nómina, bueno, este no está programado. A ver, ¿dónde es que está? No lo alcanzó. Acá en esta versión que yo tengo no alcanzó, pero el muchacho acá me decía cuánto era el total de la nómina, o sea, de la empresa para ese mes, y me lo decía tanto en números como en letras, pero esta no es la última versión. Pero eso era que decía calcular nómina. Y le permitía convertir todo esto a un PDF. Esos son macros, muchachos. Aquí hay una parte de lo que es Excel intermedio y otra un poco más avanzada, que son las macros, que es Excel avanzado. Lástima que no tengo la última versión, ya porque esto los muchachos en el momento que era para graduarse, entonces ellos ya hicieron la presentación final y no me alcanzaron a enviar. Creo que por temas de carrera, como el año pasado también estábamos en temas de pandemia, no me enviaron la última versión. Pero este fue uno de los proyectos que se trabajó con ellos. Quería mostrarles eso como para que tengan una idea en qué se puede trabajar. Por ejemplo, cuando creo yo que en el nivel que ustedes van a hacer de intermedio, por ejemplo, esto de que aquí me diga el salario básico, que es la función buscar, eso sí lo ven, por lo menos conmigo lo ven en Excel intermedio. Entonces creo que con el profe también lo van a ver, porque eso son consultas. Que se traiga el salario a que las funciones de función sí, para calcular si tiene derecho cumpliendo una condición. Entonces acá esta también se trabaja en Excel intermedio. ¿Qué otra cosita por acá de las que vemos? No sé si el tiempo lo permite hacer listas desplegables. Sí, hacer listas desplegables. Ya esto de formularios, sí, eso ya es de Excel avanzado. Eso sí no se alcanza a trabajar. Pero bueno, eso era como por mostrarles ahí una parte de lo que sería un nivel intermedio avanzado de Excel. Igual en Excel se pueden hacer muchas cosas más. Estaba mostrándoles ahí como el ejercicio de los muchachos.
Interesante, ¿cierto? Sí, señora. Bien, muchachos. Entonces, ahorita hablamos que la nómina tenía unas condiciones, por ejemplo, la del auxilio de transporte. Tienen derecho las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, hay que validar de acuerdo al salario con el cual fue contratado esa persona, si aplica o no para ese beneficio. Eso es una condición. Quiero que tengan muy claro lo que es una condición porque vamos a ver entonces ahora lo que son contar cuando hay condiciones. Vamos a cerrar acá lo de las celdas fijas, creo que eso queda claro. Cuando haya una necesidad de celdas fijas es que le coloquen esa forma, signo pesos antes de la letra y signo pesos antes del número. Voy a abrir entonces, vamos a comenzar abriendo, muchachos, las diapositivas, funciones contar. Entonces en la presentación encontramos que él nos va mostrando ahí la sintaxis de las funciones. Yo les decía siempre, no quiero que se me acostumbren a que usen el asistente para las funciones. ¿Por qué? Porque si ustedes usan el asistente, no se familiarizan con la forma en que se escribe la función. Y cuando es una sola función, pues el asistente es es suficiente. Pero si ya se trata de una fórmula que implica varias funciones, el asistente no sirve ahí. Entonces, ahí sí que es válido que ustedes conozcan y sepan escribir la función. No se necesitan memorizar las funciones, pero sí necesitan saber para qué sirven y los parámetros que tienen dentro del paréntesis, en qué consiste. Y por eso es que tenemos estas diapositivas acá. Vemos, al final, lo que estamos tratando es contar, ¿sí? Y entonces hay una función que se llama contara. Veamos para qué sirve esto. Nos dice, la función contara es una función estadística que se usa para contar el número de celdas que no están vacías. Incluidos los valores de error y texto. O sea, él cuenta, según el rango que usted le haya dado, todas las que son diferentes a ser una celda vacía. Él le da el total o la cantidad total de celdas seleccionadas o incluidas en el rango. La sintaxis es la forma que tiene la función. Esta es súper sencilla. Es igual contara y dentro del paréntesis el rango de celdas que usted quiere que haga el conteo. Entonces nos dice acá, ¿qué es rango? Es el conjunto de celdas que contiene los valores diferentes aquí decía número, debe ser que yo copié y pegué, pero voy a aclarar aquí. A celdas vacías. Se desea saber su cantidad. Entonces veamos la diapositiva 3. En el libro de Excel Taller Contar, que es el que yo les pasé, segundo libro, voy a ir abriéndolo, van a encontrar una hoja que se llama Contar. Y en esa hoja se necesita saber cuántas personas están registradas en la tabla. Para ello, en la celda D3 ingrese la siguiente función. Entonces, miremos lo que aquí nos está diciendo. Igual contara desde A2 hasta A45. Y dice que el resultado va a ser 44. ¿Por qué? Observe que la función hace un conteo de las personas registradas en la base de datos. Permítanme, muchachos, y pasamos entonces acá a Excel y miramos el ejercicio. Pantallazo acá. Entonces, miren, tenemos esta tablita. ¿Sí? Es una tablita. Si yo hago esto, voy a darle aquí un poquito de zoom para que esté más cerquita acá. Puedan ustedes ver más de cerca.
Si yo selecciono desde el primer registro, que es Alba, fila 2, hasta el último registro, que es la fila 45, donde encontramos a Virginia, me dirijo acá en la parte inferior de la barra de estado y él me está diciendo recuento 44. O sea, para ustedes hacer una selección de celdas diferentes a números, Excel les va a dar a modo de información, acá en la barra de estado, la cantidad de celdas que usted ha seleccionado. Acá le está diciendo 44. Bien. Ahora, a nosotros no nos están pidiendo solo que saber esa cantidad, sino que se imprima en una celda, en esta celda D3. Y como estamos siguiendo un orden de la temática, nos están pidiendo que calculemos ese conteo a partir de la función contara. Entonces voy a escribirle acá. Igual contara. Miren, yo les decía, no tienen que memorizarla porque eso es lo chévere de Excel. Cuando usted escribe igual y comienza a incluir una letra, automáticamente yo solo he colocado la C y él me está mostrando la lista de funciones que comienzan con C. Ahora le coloco la O y entonces ese listado se está haciendo más pequeño. Si le coloco la N, mírenlo, ahí está. Entonces aquí ya es más fácil. Entonces, si usted no recuerda exactamente cómo se escribe, porque eso sí debe ser clave, usted debe escribir el nombre de la función de la manera correcta, entonces aquí ya le está ofreciendo C o N. Entonces le está ofreciendo, es contar. Entonces, miren, acá está. Le doy doble clic sobre ella o la termino de escribir, según como ustedes deseen. Yo le voy a dar doble clic en este momento. Y me abre el paréntesis y me está indicando en este globito que ahí debo colocar los valores en los cuales él se va a basar para hacer el conteo. Entonces, en ese caso voy a colocar el rango de celdas, que comienza en A2, ustedes lo pueden escribir, voy a escribirlo acá, hasta, recuerden que un rango siempre es una celda inicial, 2 puntos, una celda final. Hasta el último registro. ¿Y cuál era el último registro? Si no recuerdo mal, A45. ¿Bien? Cierro el paréntesis porque he terminado. Esta función no tiene más parámetros, solo tiene ese, el del rango. Y le doy Enter y me está diciendo que 44. O sea, efectivamente, lo que me había dicho la barra de propiedades. Vamos a suponer que a este señor David de la fila 10 lo borraron. Y miren cómo automáticamente él resta, porque él no incluye celdas vacías. Qué pena, ¿me podría repetir? Es que no, se me trabó un momento el computador, entonces no puede ver. Jennifer, ok. Jennifer, mira, nosotros vamos a darle acá suprimir. Voy a borrar acá también. Ok. Nosotros estábamos mirando acá, primero hicimos la selección, porque ya sabemos, la diapositiva ya nos dijo que el resultado era 44, ¿no? Pero yo estoy haciendo la selección de lo que son los registros de esta tabla y él me está diciendo que es 44, ¿bien? Pero a modo de información, a mí el ejercicio me está pidiendo que lo muestre impreso. Entonces, uso la función contara. ¿Por qué la función contara? Pues porque el ejercicio me está pidiendo que cuente la cantidad de personas. Entonces, yo puedo basarme en las celdas que tienen el nombre. La función tiene una forma y es igual contara. Voy a terminar de escribirlo. Abrimos paréntesis y dentro de ella colocamos el rango de celdas. Las celdas van de A2 hasta A45. Cerramos el paréntesis y automáticamente nos da 44. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero recuerden la descripción de esta función. Esta función sirve para contar todo, contar la cantidad de celdas que han sido seleccionadas o incluidas en el rango, excepto las que son celdas vacías. Entonces, miren que yo acá a propósito estoy borrando el contenido de la celda A9 y ya le restó 43. Por ejemplo, acá Pablo, que está en la 40, y miren, ya va en 42. Virginia, vamos a borrarla, y va en 41. Y voy a hacer algo aquí para que nos cercioremos. Si yo selecciono hasta acá, hasta 45, miren que
el recuento, la barra de propiedades, también está basada en esta función. O sea, no incluye dentro de su conteo celdas vacías. ¿Ok? Si yo colocara aquí, para que se den cuenta que solo es el resta son las celdas vacías. Si yo quiero colocar un número cualquiera en la celda A9, automáticamente él lo incluye dentro de sus conteos, porque recuerden, él cuenta todas las cantidades de celdas que hay en la selección, excepto celdas vacías, o sea que pueden haber números, pueden haber textos, pueden haber errores incluso, celdas con errores, y él las va a contar, porque para él simplemente es una celda que tiene contenido. ¿Es claro? Voy a borrar acá esto. Ya dejé la tablita como es. Pero ¿qué pasa? Digamos que acá en la fila, yo vengo y coloco un poquito más acá, más grande mi tabla. Y entonces acá coloco a Mariana, mayúscula. Mariana tiene 14 años, luego coloco a Gloria, digo que tiene 32, luego coloco a Daniel, no sé si ya Daniel esté registrado, sí, no importa, y tiene 48 años, coloco a Fernando, ya está, no importa que lo esté repitiendo, Fernando tiene 33, y por último coloco a Tatiana, y Tatiana tiene 36. ¿Ok? Ah, miren, la tabla creció. Veamos, no la está incrementando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está haciendo un conteo solo hasta la fila 45, porque eso fue lo que le indicamos acá cuando usamos la función. Entonces, para no tener limitado eso, les sugiero lo siguiente, muchachos. Como esto es una tabla normalita, no es una tabla de datos, que eso es un concepto que después van a conocer. Una tabla de datos es cuando usted le dan, aquí miren, insertar, tabla, insertar tabla, control Q. Entonces él la toma como una tabla de datos. ¿Qué es la diferencia entre una tabla que ustedes dibujan cuando le aplican los bordes a una tabla de datos? Es que para él una tabla de datos es un objeto. Y ya él está programado que la primera fila va a corresponder a los campos de esa tabla o esa base de datos. Y él excluye esa primera fila de las funciones que usted necesite. En este caso, si usted necesita contar, entonces esta celda A1, él no debería tenerla en cuenta, ¿sí? Porque él, esa no hace parte de los registros, ese es el encabezado de esa columna. Cuando está en una tabla de datos, él hace eso, pero cuando está en una tabla así normal, que simplemente se le aplicó bordes, él sí incluye, en este caso, para esta función que estamos usando, él sí contaría eso. ¿Por qué quiero aclarar eso? Porque hay una manera que usted diga, ah, bueno, para que me incluya esos y todos los que siguen, que entonces haga el rango de A hasta A. O sea, toda la columna A. Recuerden que Excel tiene un fin que va desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. Si yo le digo así, entonces miren que me está dando 50. ¿Será cierto? Vamos a seleccionar aquí. Deberían ser 49. Mírenlo acá, recuento 49. Pero como él cuenta la 1, porque él está comenzando desde la primera hasta la última fila de la columna, entonces por eso nos dio 50. Ya 1 es algo diferente a estar vacío, por eso lo cuenta. Por eso me está dando 50 ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? Para no de pronto, uno, podría ser que usted tenga en cuenta que siempre debe restarle aquí esta primera fila, o hágalo de esta forma. Desde A2 hasta A1.048.576, que esa es la última fila que tiene Excel con respecto a la columna A.
y ahí sí le está diciendo que son 49. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. Ahora voy a hacer algo a propósito, porque en la siguiente me están diciendo cuántos registros hay. Ya sabemos que hay 49, porque yo incrementé la tabla. A ustedes les sigue apareciendo 44. Pero entonces vamos a hacer, dice que esta vez necesita que cuente a partir de los números. Y es cuando entra la función contar. Vamos a ver qué nos dice la función contar y entonces retomo con la diapositiva. Función contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Ya les aclaro qué es eso. La sintaxis se parece mucho a la anterior, dice que es igual contar. Miren, la otra llama contar, termina en A, esta simplemente hasta contar, hasta la E. Y un rango de celdas. ¿Bien? Ya ustedes tienen claro qué es un rango. Dice que el rango va a ser el conjunto de celdas que contiene los valores numéricos que se desean contar. Entonces, volvamos allá al ejercicio. Ah, bueno, ahí nos está diciendo, vamos al ejercicio de una vez. Ya nosotros sabemos que hay que 49, y si yo seleccionara aquí hasta acá, basados en la edad, que es la columna que tiene registros numéricos, el recuento me dice que da 49. Miren cómo la barra de estado, cuando ya se trata de celdas que contienen números, entonces ya me da me informa de otros valores, por ejemplo, el promedio o la suma total. Dice que si yo sumara todos estos numeritos me da 2055. ¿Bien? Y el recuento, que son 49, ya eso lo sabíamos. Vamos a suponer, miren, acá le voy a decir igual, siguiendo la función contar, está contar desde la celda, vamos a hacerlo para que quede abierto para todos, B2 hasta de 1.000.000. Ya saben por qué es 1.000.000, no, 1.048.576. Y cerramos el paréntesis. Y nos da 49, ¿cierto? Ahí está bien. Ahora vamos a suponer que por alguna razón la persona que alimentó esta base de datos, en vez de colocar la edad así en tipo de dato número, vino de chistoso y colocó, por ejemplo, no colocó el número 25, sino que lo escribió en letras, 25. Miren, cuando le dé enter, me quedó pegado. Le dio 48, ¿sí? O sea, si la anterior cuenta todas las celdas que están incluidas en el rango, que sean diferentes a ser vacía, esta, por lo contrario, cuenta todas las celdas que están en el rango y que son diferentes, perdón, que son iguales a números. Pues miren, a pesar de que no quiere decir que deje de funcionar, él lo que hace es excluirla. Si, por ejemplo, yo borrara esto, entonces también la excluye, porque al ser una celda vacía es algo diferente a ser número. Entonces la excluye. Veamos acá. Marjorie, en tus palabras me puedes entonces indicar cuál es la función de cada una, de contar y de contar.
Mayra, dinos la diferencia, por favor. Bueno, me corriges cualquier cosa, profe. En el caso de Contara, él me va a decir cuáles celdas son las que no están vacías, es decir, las que tienen algún dato, ¿no? Él me va a calcular eso. Y pues en el caso de contar, pues lo que me va a decir es las celdas que tienen algún numerito, alguna información, bueno, especialmente números, sí, números. Sí, contar, cuenta, vaya la redundancia, solo las celdas que contienen números. Y Contara cuenta las celdas que son diferentes a estar vacías. ¿Bien? Bueno, gracias. Bueno, estando claro eso, la diferencia entre contar y contar, vamos a continuar acá entonces con las diapositivas, a ver cuál es la siguiente función. Si tienen dudas, intervienen. Si no, doy por hecho que está quedando claro. Ejemplo 2. Ah, bueno, ya se lo hicimos. ¿Sabe? Usarla. Vamos a la diapositiva 6. Contar puntos, sí. Miren que aquellas dos funciones que trabajamos, cada una con su objetivo muy definido, cuentan así de corrido. O sea, ya usted no le indica, ay, es que sí quiero contar, pero entonces que me cuente solo las personas que son mayores de edad, o sea, de 18 en adelante. No, allá usted no tiene oportunidad de decirle nada, porque dentro de sus parámetros sencillamente pide es un rango de celdas y usted no puede describir más nada ahí. ¿Qué pasa cuando hay esas condiciones? Entonces ya ninguna de aquellas dos funciones nos va a servir para contar y aparece en la función contar puntos sí, que es también una función de estadística porque permite contar y sirve para saber la cantidad de celdas que cumplen con una, y está en rojo, muchachos, porque quiero aclarar que esta función solo es para cuando hay una solita condición. Entonces, él le va a arrojar el conteo de las celdas que cumplen con la condición que usted defina ahí. Y entonces ya la sintaxis se nos vuelve un poquito más grande. Miren cómo se escribe. Igual, contar, punto. No se les puede olvidar el punto. Sí. Igual recuerden que ustedes no tienen que memorizar eso, sino que él les muestra ahí el globito. Y esta tiene dos parámetros. El primero, que es el rango de celdas donde usted va a validar que exista esa condición, ¿sí? Y el segundo, están separados, no se les puede olvidar tampoco el punto y coma. Los parámetros dentro del paréntesis siempre se van a separar de un punto y coma. Ahí se lo coloco más grandecito. Y el segundo, que es el criterio, que es la condición misma. O sea, si usted desea contar, yo quiero saber los que son mayores, cuántas personas en esta base de datos son mayores de edad. Bueno, entonces ahí es donde usted le tiene que indicar que son mayores de edad. Y ahorita miramos cómo le indico eso. Pero hay que tener claro algo, y es que nos está diciendo esto que es bastante importante acá. Y es que el criterio o la condición se debe colocar entre comillas. Siempre se debe colocar entre comillas para esta condición. Para esta función. Entonces, leamos. Dice que el rango es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la condición. Si usted está diciendo en la tabla que estamos viendo ahorita, aunque para este ejercicio ya tenemos otra parte, pero recordemos la tabla ahorita, donde teníamos solo dos columnas. Por la primera correspondía al nombre de las personas y la segunda columna correspondía a la edad. Entonces, ¿dónde yo puedo validar que sean mayores de edad? ¿Quién me dice? ¿En cuál columna? ¿En la del nombre o en la de la edad? Profe, qué pena. Usted está mostrando otra diapositiva aparte de la de PowerPoint. Es que no me aparece en PowerPoint todavía. Sí, estoy en PowerPoint. Estoy preguntándoles eso. Bueno. Jennifer, ya que tienes ahí el micrófono abierto. En la edad, profe. En la edad, ¿cierto? Si a mí me están diciendo, necesitamos que cuentes los que son mayores de edad, entonces, ¿qué dato te permite a ti validar eso, que sean mayores de edad o mayores de 18? Pues la columna de la edad, ¿sí? El nombre no me lo va a permitir.
Entonces, rango hace referencia al conjunto de celdas donde usted va a validar la condición. El segundo parámetro, que es el criterio, es la condición misma. Entonces, nos han dicho, cuente cuántas personas son mayores de edad. Entonces, en Colombia, por ejemplo, las personas son mayores de edad a partir de los 18 años. Entonces, ¿cómo hago esa condición? Pues entonces, mayores iguales a 18. Tienen que ser mayores iguales, porque si ustedes no colocan el igual, entonces el cuenta es de 19 en adelante, ¿sí? No incluye el 18, ya sabemos que con 18 años es considerado mayor de edad. Y debemos tener presente esto, que esa condición se escribe dentro de comillas. ¿Cómo le escribo yo a Excel que un número es mayor o igual a 18? Pues me apoyo en los operadores lógicos. Por favor, tómenle pantallazo o escriban allá en sus apuntes, pero ténganlos ahí presentes. Voy por algo un momentico. Bien. Yo les llamo más bien operadores de comparación, porque lo que ustedes hacen es comparar un valor con otro. El primero, igual. Este aplica tanto para números como textos. Ustedes quieren comparar que lo que está en esta celda es igual a esta otra, así sean celdas que contienen texto, ese les puede ser útil. También el diferente, aunque acá lo llaman distinto, el diferente, entonces, que los dos símbolos estos se encuentran así como lo están viendo en la imagen, también aplica para texto. Los siguientes, mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que, solo aplican para tipos de datos, que sean números, porcentajes o fechas. ¿Bien? En otras palabras, no aplica para texto. ¿Bien? Entonces, tengan presente eso. Si allá nos estaban diciendo que mayores de edad, ¿cuál sería el operador? Entonces, mayor igual que. Mayor igual que 18. Entonces, así se escribiría. Veamos la diapositiva 8. Dice que en el libro de Excel, taller contar. Bueno, antes de esto, ahorita miramos el ejemplo este. Vamos a hacer algo. Aprovechemos que tenemos ahí un ejemplo. Hacemos el ejercicio que yo les estaba diciendo que vamos a sumar. Dale control Z acá. Ya los contamos, pero ahora necesito que cuente. Yo les he estado diciendo que me cuente todos aquellos, colocarle aquí un color. Ejercicio 3. Pero bueno, ahí no era. A cortarlo. Control X y lo ponemos acá. De acá. ¿Cuántas personas son mayores de edad? Y vamos a darle respuesta al ejercicio que se habló. Entonces, ese verde está muy oscuro. Lo más clarito. Así. Igual, contar puntos sí, mírenlo acá. Está pidiendo el rango. Ya la compañera nos aclaró ahorita, Jennifer, que si yo estoy validando a partir de la edad, pues el rango va a ser la columna o los valores donde yo encuentro la edad. O sea, de B, ahí sí puedo colocar, como acá es una condición, yo sí puedo colocar de B hasta B. ¿Por qué? Porque él va a entrar y va a mirar que la celda B1 no es una celda que sea mayor o igual a 18. Entonces, por eso la puedo colocar.
B hasta B, para no tener que escribir que va de B2 hasta B1.000.000, no. Punto y coma, y ahora me está pidiendo la condición. Recuerden lo que decía la diapositiva, las condiciones se colocan entre comillas. Entonces, comillas, y como son los que son mayores de edad, ya dijimos que eso eran mayores iguales a 18. Miren cómo se escribe la condición. Entre comillas, mayores iguales a 18. Yo estoy buscando ese signo mayor aquí en mi teclado. Mayra, Sí, estoy en proceso de encontrarlo porque no lo veo. no las escucho. Hay dos micrófonos abiertos. Vamos a turnarnos. Vamos primero a escuchar. Creo que Marjorie. Marjorie, ¿tienes la mano levantada? Marjorie, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? No, señora, qué pena. Bueno, ciérrame el micrófono, porfa. Mayra. Profe, no encuentro el signo mayor o menor. Mira, en el teclado, antes de la Z, para sacar el mayor tienes ya, perdón, sí, estaba que me picaba. Qué pena. Tienes que acompañarlo de chip para que puedas sacar el mayor. Listo, ya. La tecla solita, si la presionan, le saca el menor. Si necesitan el mayor, tienen que acompañarlo de chip. Listo, perfecto. Bueno, entonces miren la forma que se le da a la condición. Mayores iguales a 18 para decirle que me cuente los mayores de edad. Y pues la diapositiva, porque es un parámetro que tiene la función, debe estar entre comillas. Hemos terminado, solo eran dos parámetros, cerramos el paréntesis y le damos enter y me está diciendo que 48 personas son de 49 son mayores de edad. Puede ser. Yo creería que ese es el único que me quedó. Mire, Mariana es la única de 14 años, de resto todos son. Vamos a ponerle aquí a propósito, vamos a decir que Alejandro solo tiene 13 años. Entonces él le resta, miren, ahí lo restó. Bien. ¿Cómo funciona la función para que le tengan claro? Miren, yo voy a colocar aquí a Alba, que es la primera. Vamos a colocarle que tiene solo 7 años. Usted no le debe ser indiferente si le es indiferente si el primer valor cumple o no, porque es que él entra y hace esto. Como va de B hasta B, entonces él entrará y dirá, B1, que es esta celda donde dice edad, ¿es mayor o igual a 18? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces, descártelo. Continuemos. B2 es mayor o igual a 18. La respuesta es no. Entonces, descártelo. B3 es mayor o igual a 18. No. Entonces, descártelo. B4 es mayor o igual a 18. Sí. Entonces, llevamos 1. B5 es igual, mayor a 18, sí. Entonces llevamos 2. B6 es mayor o igual a 18, sí. Y entonces llevamos 3. Así es que funciona. Y de ahí todas las demás hasta contarnos, ¿sí? ¿Cuántos son mayores a 18? Entonces, de esa manera es que depende esta función. Él va analizando celda por celda. Y va contando solo los que cumplen lo que usted haya definido como condición. Repito, solo una condición. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe, gracias. Si es claro, entonces, porfa, son las 10:30, tienen 10 minutos para que me hagan los 3 primeros puntos. De la hoja, ejemplo 1, contar punto 5. No, ustedes pueden hacerme me pueden hacer los primeros 4. Ya las 5 la miramos conmigo. Me hacen los 4 primeros puntos y a las 10:45 retomamos, ¿vale? Profe,
Dime, Danais. Profe, a mí no me salen, o sea, los otros puntos no me salen, apenas me llegó hasta cuántos registros hay, que era el punto número 2, de ahí para adelante no me salen más puntos. No, no, o sea, uno, no sé si es que tienes algún filtro aplicado, ¿será? Dale aquí en la pestaña datos y quítale los filtros. Pero es el mismo archivo que yo les envié. Estoy abriendo el mismo que ustedes tienen. Debe ser que está en la hoja 1. Ah, sí, sí, Alba, gracias. Daneisy, es que ya yo estoy en la hoja 2, la que se llama ejemplo 1 contar puntos, sí.
Hola muchachos. ¿Alguien publicó en el grupo los resultados? ¿Quién fue? Dice fábrica de cajas y no sé quién es. Hola, profe, con Ivonne. Hola Ivonne. Bien, Ivonne. Entonces, Sí, yo compartí. ¿me puedes indicar por favor la primera? ¿Cómo queda? Bueno, la primera yo la realicé así. Espérame, digo ahí. Eh, es igual contar. Ivonne. Se le fue la voz a Ivonne. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, dime. Sí. Para el primer caso nos está dando cuántos hombres son, ¿cierto? Entonces es igual contar punto sí, abro paréntesis y cojo la columna C, que es donde está el género, ¿sí? Entonces Sí. C, punto y Bien. coma, abro comillas, es igual y escribo la palabra masculino. Bien. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Ok. Bueno. ¿Alguien tiene No sé si preguntas acá? Sí, así está bien, Ivonne, gracias. ¿Alguien tiene preguntas ahí con respecto a por qué dice masculino, por ejemplo? Porque están pidiendo cuántos hay del sexo masculino. Bien. Miren que el problema dice cuántos son hombres, pero entonces en la base de datos nos identifican a los hombres con la palabra masculino, entonces por eso hay que escribirlo. Quiero aclarar que si ahí dice masculino se debe escribir completo, aunque la función no tiene diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Yo sí les sugiero que, por ejemplo, en el caso dice masculino con la M mayúscula y lo demás en minúscula, escríbanlo así tal cual aparece en la base de datos. Igual como ella dice que no tiene diferenciación, pero pues no sabemos cómo trabaja de una versión a la otra. Entonces, si está así como está en mayúscula inicial, escribirlo así. Si estuviese todo en mayúscula, lo escribiríamos todo en mayúscula. Escribir la palabra completa. No, por ejemplo, nos están preguntando por hombres, no ir a escribir hombres, no, es como está en la base de datos. Bien, gracias, Ivonne. Ahí sería 22. En las mujeres podemos seleccionar acá, pero cambiar la condición. Alba, ¿cómo colocaría esta aquí? Bueno, yo coloqué contar puntos sí, paréntesis de 2 puntos de 45, punto y coma, comillas, mayor 50. Ah, usted me dijo fue la 2. Sí, la 2, la que está diciendo cuántas mujeres hay. Ah, ok. Entonces, bueno, es C2, 2 puntos C45, punto y coma, comilla femenino, comilla y cierro paréntesis. Bien, Me sale gracias. 22. Sí, Alba, está bien. Sí, ella hace un rango de celdas. Yo voy a hacer la columna completa CC y le Sí. coloco femenino. Sí, cualquiera, igual la que tú le hiciste está bien. Alba, gracias. Bien. ¿Cuántos tienen más de 50 años? A ver, Luz Merlis, ¿cuántos tienen más de 50 años? Se fue. Luz Helena, entonces. Nada. Andrea Carrillo, ¿cómo calculo para saber cuántos tienen más de 50 años? Bueno, estamos corticos de tiempo, entonces, Marjorie, tienes la mano levantada.
Ahora abajo. Mayra. Bueno, yo lo puse igual, contar puntos sí, abro paréntesis, de 2, 2 puntos de 45, punto y coma, comillas, y aquí yo puse solamente mayor a 50, ¿no? Mayor 50, cierro comillas y cierro paréntesis. Así está bien, Mayra, porque nos están diciendo más de 50, entonces solo mayor. ¿Bien? Sí. Ok. Miren que en el siguiente ejercicio dice hasta 50 años. ¿Cómo lo debo colocar? Ivonne, en tus resultados hay un error, ¿cierto? Miro, profe, un momento. Sí. Es que, bueno, resulta que la que dice que cuánto tienen más de 50, yo no le coloqué 50, sino 51, porque es lo que da de 51 para arriba. No, Ivonne, tienes que saber usar los operadores. Entonces, como el problema dice más de 50, entonces con que le coloques mayor, ya él no cuenta el 50 y comienza de ahí en adelante, 51, 52, ¿sí? Entonces, Ok, listo. Ah, bueno, pensé que lo sumaba. no, porque cuando tú le dices mayor, él no, dentro de esa condición, él no va a tener en cuenta lo que tienen 50. Listo, ya lo corregí, gracias. Como, Ivonne, dime cómo entonces tendría, ya haciéndote esa aclaración, cómo debería quedar entonces la 4. La 4 quedó igual, contar puntos, sí, abro paréntesis, la columna D, que es la que estamos trabajando de edad, entonces D, 2 puntos D, punto y coma, abro comillas, menor igual a 50, es decir, menor igual 50, o sea, todos los que son menores de 50, porque Sí. es hasta 50, de 18. Es hasta 50. Bien, muchas gracias, Ivonne. Sí, así es. Entonces, miren que el problema, a diferencia de pronto de los que estamos viendo antes, no nos dice mayores iguales, menores iguales, no. Ya tenemos que analizar, interpretar qué es lo que nos está pidiendo el problema para saber cuál es el operador a emplear. Entonces, hasta 50 es menor igual. A partir de es mayores iguales. Desde también es mayor igual. Hay muchas maneras de describirlo. Dime, falta una comilla, sí, pero me está saliendo error. No entiendo. Dime. Es que en el punto 3 no colocan mayor igual y en el punto 4 sí colocan menor igual. O sea, no entiendo cuándo colocar el igual. Mira, por lo que lo primero que tienes que hacer es analizar el problema que te están planteando. Él dice más de 50. Más de 50 quiere decir que el igual no va ahí porque no necesito saber de 50, sino después del 50. Ah, ya. O sea, el igual se coloca cuando incluimos el mismo número. Ajá. Ah, ya. Y mira que ya en este ejercicio dice hasta 50, o sea, los menores, dice hasta 50, o sea, desde 0, vamos a decirlo así, hasta Sí, señora. 50 menores iguales. Ah, ok. Bien. Y me gustaría, Ivonne, ¿tú cómo hiciste la última? Hola, profe. La última la manejé así. Dice, ¿cuántas mujeres tienen menos de 45? ¿Cierto? Sí. Entonces, igual, contar puntos sí, abro paréntesis, trabajo sobre la misma columna D, que es donde está la edad, de 2 puntos D, punto y coma, abro comillas y el signo menos. O sea, personas que tengan menos de 45, entonces menos igual 45, muy parecido al de 50, es casi igual la fórmula. No. Ahora, ¿no es así? No, señorita. Alba. Instru, mira, yo coloqué, porque yo lo fui a hacer así, le fui a colocar el de femenino también,
pero me salía que eran demasiados criterios con esa fórmula, entonces no me la dejó. Entonces coloqué igual punto contar punto sí punto conjunto, Ah, ok. Haz un abro par ahí, Alba. paréntesis. Hagamos un par ahí, Alba. Ahorita me dice. Bueno, ya la compañera se dio cuenta. O sea, Alba, ¿por qué te dice, o sea, por qué no te sirve contar puntos sí? Porque ahí voy a colocar dos rangos, que es para separar los que son femeninos y los que son femeninos menores de 45 años. Ok, o sea, tú estás identificando que el problema que te están planteando no tiene más de una condición, ¿sí? Sí. Por un lado que sean mujeres y por el otro que tengan edades menores a 45, o sea, tienen que ser mujer y menor a 45 años, dos condiciones. Sí. Entonces, grupo, todos los aprendices, recuerden lo que decía la función contar puntos, sí, que yo se los mostré y que estaba en rojo. Vamos a ir un momentico a las diapositivas. La descripción de la función contar puntos sí nos decía, acá, bueno, que yo lo dije en rojo, mira, ahí está en rojo. Solo valida una condición. Y el problema que nos están planteando, por un lado necesita que sean mujeres y por el otro que tengan una edad menor a 45, o sea, dos condiciones. Esta función no va a ser suficiente. Entonces, ahora encontramos la diapositiva 9 y última diapositiva pues de la presentación. Contar punto sí, punto conjunto, cuando hay varias condiciones. Bien, la sintaxis cambia. Miren, igual contar punto sí, punto conjunto, y tiene varios parámetros. Por lo menos deben haber dos condiciones para ustedes emplear esta función, ¿sí? La teoría dice que ella está en la capacidad de validar hasta 47 condiciones, pero eso sería una locura, muchachos. Si usted necesita contar más de 5 condiciones es porque eso ya es un valor muy específico, entonces es mejor que de pronto por allá aplique una tabla dinámica o una función de búsqueda, la de buscar, o un filtro, ¿sí? ¿Para qué se va a desgastar usted ahí describiendo toda esa función si es un valor tan específico que tiene tantas condiciones para validar? Entonces eso con un filtro sale. Pero la teoría dice eso. De todas maneras hay que tener presente. Supuestamente esto valida hasta 47. En mi experiencia yo he validado hasta 5. Ya en adelante ya eso es para uno mismo que está programando esa función. Se le vuelve muy tedioso plasmar todas esas condiciones ahí. Entonces yo les recomiendo que máximo validen 5. Ojalá menos. Pero para acudir a estas funciones, porque por lo menos hay 2 condiciones, como el ejercicio que nos están pidiendo. Pueden haber 3 también. ¿Qué debo tener presente? Ella primero pide el rango donde se va a validar la primera condición, luego la primera condición, ya ustedes saben que eso va entre comillas, luego el rango donde se va a validar la segunda condición y la segunda condición. Tiene 3 puntos acá porque dice que esto va hasta 47, pero eso sí, lo que quiero decir ahí es que eso es consecutivo, o sea que eso sigue. Pero si solamente son 2 condiciones, usted cierra el paréntesis ahí ya. Bien. Retomemos entonces al ejercicio. Y ahora sí me ayudas, Alba, porfa, ¿cómo debo escribirla? Listo, entonces, ¿toda desde el igual o ya lo que va dentro del paréntesis? Todo. Espérate un momentico, dame un tris que voy a ampliar esto para que se vea más cerca. Entonces sería ¿sí? Igual contar punto sí punto conjunto, acá está, abre paréntesis, C, 2 puntos, C, punto y coma, comillas, ¿sí? Femenino, porque ya había colocado mujeres y me salía 0, y yo, mierda, ¿qué hice mal? Entonces me di cuenta que no, que ahí dices femenino y masculino. Entonces, femenino, cierro comillas, punto y coma, D, 2 puntos, D, punto y coma, abro comillas, menor 45, cierro comillas y cierro paréntesis. Gracias, Alba, exacto, así es. Bien, entonces cerramos el paréntesis. Ahí la pueden ustedes observar, sí, ahí está.
Pueden observar la función, cómo se escribiría para validar las dos condiciones. Ivonne, ¿queda claro? Súper claro, profe, gracias. Bien, entonces cuando hay más de una condición, ya la función contar.sí no nos es útil. ¿Bien? Esto estaba a propósito aquí. ¿Por qué? Porque ustedes deben hacer el siguiente taller. Entonces, bueno, nos da 9. El siguiente taller les voy a explicar en qué consiste. Igual, muchachos, ya ustedes culminaron, pero sí me gustaría que a modo de reto personal desarrollen este ejercicio, sobre todo el punto 3. Quiero verlos ahí inquietos preguntando, porque ese es, digamos que aquí están, todos son sencillos, el 1, el 2, el 4, pero el 3 tienen que ustedes dedicarle cierto análisis para responder. Bueno, ¿qué es esta tabla? Dice que es el registro de inscripción a una universidad. Esta universidad, si yo selecciono acá la cantidad de aspirantes, miren, me dice el recuento que se inscribieron 36 personas, ¿sí? Ellos tienen allá como unas pruebas para 3 áreas, la de matemáticas, las estadísticas y la de lógica. Y a partir de unas siglas, ellos registran el estado de esa persona con respecto a esa área. Entonces, donde NP, mírenlo acá, los aspirantes que aparecen como NP es porque no se presentaron a realizar esa prueba. Los que aparecen con NA es porque se presentaron y aprobaron la prueba. Y los que aparecen como AP es porque, perdón, los confundí. Las NA es porque se presentaron pero reprobaron la prueba. Y los AP es porque se presentaron y la ganaron, aprobaron la prueba. Entonces, comenzamos, por ejemplo, el primer aspirante, que es el código 1325. En matemáticas no se presentó, en estadística no se presentó y en lógica se presentó y ganó la prueba. El 1326 se presentó y ganó la prueba de matemáticas, se presentó y ganó la prueba de estadística, se presentó y perdió la prueba de lógica. ¿Bien? Entonces, acá nos dice cuántos no se presentaron, o sea, en estado NP, para la asignatura de matemáticas. Entonces, les voy a ayudar con la primera. Igual, contar, punto sí, amor, silencio. Punto sí, ¿por qué? Porque es simplemente una condición, que estén en NP para matemáticas. Entonces, eso está en B, vamos a decirle B.B. Punto y coma, y entre paréntesis, entre comillas, perdón, le coloco el NP, que es el estado que me están preguntando. Cierro acá y me da que 20. ¿Cuántos no se presentaron a matemática? 20. Vamos a ver si eso es cierto. Yo le digo acá que en matemáticas me liste solo los NP. ¿Bien? Y luego selecciono ese resultado de matemáticas. Y miren, me aparece 20. Bien, o sea que sí está bien así. Y las demás, pues muchachos, tienen que ir aplicándola. Quiero que tengan presente esto. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Cierra el micrófono. ¿De quién? No sé quién está abierto. Milena. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Hayan aprobado o no. En otras palabras, quieren saber cuántas personas asistieron a las pruebas, ¿sí? Indiferentemente del resultado que hayan obtenido. Sabemos que son 36 en total que se inscribieron, pero necesitamos saber si todos los 36 asistieron, porque pues aquí se genera la duda porque vemos que algunos no se presentaron en algunas asignaturas. Queremos saber si, por ejemplo, este señor, el 1338, que se inscribió y no se presentó a nada, ¿sí? Entonces, de los 36, ¿cuántos se presentaron? Yo voy a aplicarle aquí un filtro y le voy a decir que por el lado de matemáticas me liste solo los NP. Por el lado de estadística me liste solo los NP. Y por el lado de lógica me liste solo los NP. Y entonces me da un resultado de 4. O sea, 36 menos 4 da 32. Ya creo que ya con eso, si es claro para todos, 36 que se escribieron menos 4 que por allá no se aparecieron, nos da 32.
Ese es el numerito que me debe aparecer acá, pero aplicando la función o la fórmula que sea necesaria para que me haga ese cálculo. ¿Bien? Es la diferencia entre el total de inscritos menos los que no se presentaron, o sea, menos los que son iguales a NP. Una fórmula, muchachos. Bien, se los dejo hasta ahí. Se nos acabó el tiempo. Profe, cuando lo tengamos, se lo mandamos al personal, al correo. Al correo de siempre. Listo. Listo. Muchachos, se nos acabó el tiempo, también se nos acabó el curso. Pues, como todavía tenemos pendiente que me envíen esas actividades y yo cerrar el curso, les voy a dar tiempo límite. Puede que aparezcan algunos ahorita al final. Tienen hasta como este es puente festivo, ¿cierto? El 5 de julio es festivo. Ah, bueno, entonces tienen hasta ese día, hasta el lunes 5, para colocarse al día los que tengan actividades pendientes. Los que ya están al día, los felicito. Igual toca esperar para darle la oportunidad a los otros, porque lamentablemente este y el otro grupo también, hubo mucha deserción, hubo personas que yo ni siquiera conocí. ¿Se inscribieron para qué? Para, primero, negarle la oportunidad a otra persona, y segundo, también perjudicarse porque pues yo los voy a reprobar. Y el sistema, no sé en qué valida eso, pero el sistema les aplica la sanción, y si no se les aplica, por lo menos conmigo ya quedan vetados. No los vuelvo a permitir en un curso mío. Entonces, siendo así, que yo les dé plazo hasta el 5, yo estaría calificando el 6, y de ahí deben esperar más o menos 15 días. Yo diría que la última semana del mes de julio ya ustedes pueden descargar la certificación de la página de Sofía Plus. ¿Bien? Mientras, ustedes ya vienen trabajando en el curso de Excel intermedio, que creo que se les queda para agosto. Pero finalizando julio por tarde, ya ustedes deberán poder descargar ese certificado. No siendo más, muchachos, Profe, ¿porfa nos comparte la clase en el WhatsApp? Sí, lo mismo. No, pero en el caso mío que no le llegan los correos